Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La salve. Dios te Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros en tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sea por siempre bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, y la Virgen María, Nuestra Señora concebida, sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. 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 Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío y espero. Virgen de Cacupé. Ruega por nosotros. San Pascual. Ruega por nosotros. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Hola, sí, hola, 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 hola. Sí, hola, 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 sí. Jesús, hola, 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 sí, oh. Sí, hola, 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 sí, oh. Sí, oh, oh, sí, sí. Sí, oh, 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 sí, sí. Sí, oh, sí. Sí, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón
nació mi fe. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Sean todos muy bienvenidos a esta celebración. Hoy rezaremos en acción de gracias a la Santísima Trinidad, a la Divina Misericordia, a San Pascual Bailón, a la Virgen María, al Sagrado Corazón de Jesús, a San Miguel, San Gabriel y San Rafael, a los Sagrados Corazones de Jesús y de María y a San Expedito. Rezaremos también por la salud física y espiritual de Lucía Rojas, Giorgio Alexandro, Laura Karina, Anabel Nicole, Lidia Alejandra, Claudia, Tobías, Pedro, familia Fretes Ojeda, Nilsa Asunción, Inocencia, Juana, Vicente, María Liz, Derlis, María Paz, Sofía y Tamara. Por nuestros hermanos difuntos, presbítero César Llamosas, presbítero José Velasco, presbítero José Bonomi, diácono Juan Bernabé, Brígido, Elma y Pablo, Hilarión, Teresa, Blas, María Teresa, Esmérita, Casilda, Faustino, Celsa, Victoriano, Pablo, Anastasia, Gumbercinda, de las Nieves, Guillerma, Leandro, Petronila, Vicente, Julia Conrad, Nicanora Soto de Cañete, Evaristo Cañete, Lidia Petrona, Julia María, Manuel Crispín, Arcadia, Leoncio Benítez, Celsa González, Limpia Concepción, Pedro Ramón, Milciades Jesús, Numidia, Tomasa, José Concepción, Restituta, Alfredo, Máxima, Ramón y Elisa. Sexto domingo de Pascua. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Tercer día del novenario de nuestro santo patrono San Pascual Bailón. El tema de hoy es garantizar tierra, techo y trabajo. Hermanas y hermanos, que la paz de Cristo resucitado habite en nuestros corazones. El amor de Dios se hace Eucaristía y nos convoca hoy ante su altar para fortalecer nuestra fe. La liturgia de este sexto domingo de Pascua nos invita a vivir un discipulado auténtico. Amar a Jesús implica seguir sus mandamientos con coherencia, traduciendo nuestra fe en obras de servicio y entrega generosa a los demás. Que la participación en esta Eucaristía nos ayude a realizar lo que Dios espera de nosotros. Con el deseo de renovar este compromiso, vamos a empezar esta celebración. Recibimos al Padre Luis Cabaña de Ñandeyarañeé, quien celebrará nuestra Eucaristía. Nos ponemos de pie y cantamos. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, bautiza y limpia, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Viva Cristo resucitado. ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! Y viva San Pascual Bailón. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad.
Bueno, qué lindo que es encontrarnos para celebrar. Estamos en este tercer día de nuestro novenario. Así es que hacemos un camino, como siempre, el Señor nos ofrece camino de santidad. Pero con de objetivos y nada, hacer un camino. En nuestro novenario el tercer día, pero también la Iglesia durante todo este tiempo, en este domingo especialmente, nos invita a celebrar el sexto domingo ya del tiempo de Pascua, es decir, de resurrección. Y esto es lo que nosotros queremos celebrar juntos. Y muchísima gente ahí a través de Ñandillarañe que nos están acompañando en todo el Paraguay. Esta misa de los domingos, más de 350.000 personas. Mishiramo Yepelayan de capilla, sin embargo, porque se prolonga, ¿verdad? Y se abre a todo nuestro querido Paraguay. Y vamos a rezar con ellos también. Yo especialmente quiero rezar por el eterno descanso del señor Balbino, se llama, que es el papá de un empresario que se llama Cacho, Bella Cucina se llama su empresa, y él nos está ayudando justamente con uno de los programas para mantener de Ñandillarañe. Así es que acompañamos también a su familia, que Dios ya le dé la eterna gloria a su papá Balbino en el cielo. Y después todos nosotros traemos nuestras intenciones. Rezamos, así como hemos escuchado, por todos nuestros deseos para que se cumplan de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a iniciar haciendo la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Y al iniciar nuestra misa, lo primero que hacemos es reconocernos ante el Señor pecadores. Todos los que podemos arrodillarnos, vamos a arrodillarnos ante el crucifijo y le vamos a hacer. Primero un momento de silencio, un momentito, y después con nuestro canto le pedimos perdón a Dios. Arrepentidos y penitentes, con el canto le pedimos humildemente perdón al Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie y entonamos el Gloria. Te bendecimos.
quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros, porque tú eres santo, solo tú, Señor, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso amor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado. Y en este tercer día de nuestro novenario, dedicado a San Pascual Bailón, podamos también nosotros prolongar en nuestra vida el misterio de fe que recordamos en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Vamos a celebrar la palabra de vida que el Señor nos comunica. Con el Espíritu Santo que habita en nosotros, dejemos que este mensaje eche raíces profundas en nuestro corazón y se multiplique en buenas obras. Escuchemos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe descendió a una ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe, porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanos. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria, decid a Dios que temibles son tus obras. Aclamad al Señor, tierra entera, que se postra ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras
temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos en él. Con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor, tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con suavidad, con suavidad y respeto, y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán todos aquellos que difaman el buen comportamiento que ustedes tienen en Cristo, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que, entregando a la muerte en su carne y vivificado en el Espíritu, los llevará a ustedes a Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen porque Él permanece en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Después de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado también por mi Padre.
y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Viva Cristo resucitado. ¡Viva! Viva San Pascual Bailón. ¡Viva! Un fuerte aplauso para todos nosotros, esta comunidad. Tercer día de nuestro novenario, de este camino tan lindo que estamos haciendo. Queridos hermanos, la palabra de Dios que nos reúne hoy, en este sexto domingo del día de la Pascua, con este tercer día de nuestro novenario, nos invita, sobre todo así como nuestro santo, a amar verdaderamente a Dios. Pero ¿qué significa amar a Dios? Bien concreto. Aniqueñaimo ati, que sea un amor, como dicen los filósofos, el amor platónico. Va con el amor platónico. Amor platónico, no hay hoy coba que venderé. Reja, por ejemplo, te imita cuñares, ay, cómo le amo. Tu madre enamora, tiempo veo área lleva. Pero nunca neñe ello. Nunca de ya haré yo o lo que sea, o quiero hacer un camino contigo, o quiero que seas mi novio, o lo que sea. Si haya para cuerpo y por allá lleva. Pero todo lo que me cuentan siempre cuerpo y por ahí, dentro de nuestra historia, así comienza el amor. ¿Sí o no? Sí, bellente manase, lleva. Porque monburé revisar, pispar, mañana. A poco de corazón, ireina lleva. Y vos decís, ay, mira vos, qué hermosa. O si no, al revés, lo cuñacuera ella lleva, ¿sí o no? Sí, bellente manase. Bueno, pero ese amor tan humano, tan nuestro, queridos amigos, de un lenguaje bien antropológico, upea con la ñandeyara y añandeco a ver, pero ella nos está hablando, dice, después de la última cena ya, está ya ahí como para retirarse, o cenamba mañana ya con sus discípulos, y ahí, en ese momento, es que él está diciendo estas palabras. Aquí, el contenido, cada renglón es una enciclopedia, si vamos a hablar de cada uno de los términos que Jesús nos está diciendo. Pero nos hace recordar, en primer lugar, del amor. ¿Pero en qué sentido? Como ya les dije, tiene que ser un amor concreto. Upeago dice, el amor platónico es el amor ideal. Porque Platón pues decía que la realidad no es esta realidad que nosotros vivimos. Dice que nosotros estamos dentro de una prisión, dentro de una cárcel y Platón. Entonces llama Norié, ¡pum! El alma sale y vuelve al cielo, al Uranos, decía Platón. Y entonces ahí se encuentra la realidad, esa es la realidad. Y él dice, yo no sé, una causa, la filosofía, una causa que nadie sabe por qué, pero esa alma que estaba en la plenitud del Uranos del cielo, entonces de repente, por algún motivo, ¡paz!, se cae a la tierra. Entonces ella y que venían de o pupeya es en nuestra prisión. Interesante con esa filosofía, ¿no? Y la pecha de la ñemboqueana, porque incluso después para explicar la muerte, para explicar la resurrección, para explicar la vida cristiana, San Agustín, imagínense, San Agustín fue uno de los primeros teólogos cristianos que comenzó a utilizar el pensamiento, el lenguaje, dentro de una antropología filosófica para explicar la resurrección, porque es muy difícil explicar qué hay más allá de la muerte. ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Alguien me puede explicar qué hay más después de la muerte? Solamente nuestra fe, ¿verdad? Solamente nuestra fe y lo que nos dice la palabra de Dios. Y entonces ahí Platón es donde habla y dice esa alma que viene y entra. Lo que hacemos en el momento de la muerte es liberarnos y dice el alma vuelve a lo ideal. Bueno, eso entre paréntesis para entender entonces lo que San Juan hoy nos quiere decir. Y Platón, Jesús, cualquiera de nosotros incluso, ¿verdad? Porque incluso nosotros podemos pensar y podemos decir, y pulas el celular y nada, ¿verdad? Bueno, y una vez, ¿y qué es lo que es su celular? Y mala el celular. Anímala el celular y nada y fuera. A métete ese pollo hoy, bye. Ánimo se va y copia ese. Bueno,
Ay, 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 y así nos pasan la vida. Bueno, y entonces, miren que nuestra vida es así, queridos amigos. Es interesante, ¿verdad? Mirar un poco, entender lo que el Señor nos está diciendo. Aquí dice, si ustedes me aman, pellapota, ahí está, pellapota, anda, peñbollereta, hina, mañana, pelleta, hina. Esto podría ser, qué lindo que sería si es que apesa. Ya digo muchas veces, es decir, decimos cosas lindas, tenemos ideas, ideales muy profundos, grandes y lindos. Nadie dice que está mal. Y por aformanio, ¿cómo quiero que? Todo el mundo vive en Paraguay fuera de una corrupción, por ejemplo, ya voy a pata, ya llevo vedevada. Pero sin embargo Jesús va mucho más allá. Ella te da bien la cosa concreta. ¿Y sabe qué te dice? En serio, ¿querés vivir? Tu ideal es que no haya corrupción en este país, que no haya corrupción en tu familia, que se haga presente y realidad lo que vos estás pensando para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos. Que no quede solamente en las ideas platónicas allá del hiperuranio, sino que se realice verdaderamente en tu vida. Entonces, si ustedes me aman, de Yara, entonces ustedes van a cumplir mis mandamientos. Es decir, que son cosas bien concretas, bien concretas. La ñande ya pono, ya seguinte en la P, 10 mandamientos. 10 mandamientos nomás. Pero en la Biblia tenemos muchísimas normas y leyes, muchas normas y leyes. Que después Jesús también medio guarulento, más con las leyes y normas. Pero sintetizante en los amigos de Yara. El que me ama verdaderamente cumplirá mis mandamientos. Oye, pota pe y poná. Las agüeñas de Yara nunca nos mandamos ahí. ¿Sí o no? Sí, bellende más. Porque así es. Si yo te amo a vos, jamás te voy a dejar sin educación. Jamás te voy a dejar a vos en la calle. Jamás voy a aguantar que existan mendigos en la calle. Hermanos sin posibilidad de realizarse, de humanizarse. Entonces quiere decir que está mucho trabajo todavía hay por hacer. Porque el verdadero pecado, entonces, cuando el Señor nos dice así, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, entonces quiere decir que nosotros tenemos que cuestionarnos, y hoy la pregunta principal para nosotros va a ser, o si no, de otra manera podemos decir, verdaderamente, pero yo soy cristiano. Si pico cristiano llevará, Ya soy medio la música, no sé quién escribió, medio cristiana, algo así es, ¿verdad? Más era, pero escribía, Emiliano Oré. Ahí es una música así, ¿verdad? Cristiana para Yepe Pande. Pea ya pura gente Paraguay, ve. Añade muchas veces ya bueno pura gente, vea. Ya pura gente, pero pesa. Hoy coña de ir platónico, coña baña y bate, ya ni enamorada, ay, de, va, eigo, veamos. Pero ahora no recuerdo bien la letra, pero PMPM tenía gran tarea este día entonces. Hasta cueva anduta ve música, ve acá en internet, ve. Cristiana para lleve bande. Pero pea la muy ana ñandeco, anga peña de ve guana. Ñandeico cristiano, realmente. Porque el Señor nos dice, si me amas, ustedes van a cumplir mis mandamientos. Y todos con nosotros decimos que somos cristianos, nambreo, y venían de Yurú, y yo, bautizar, yo esto, yo aquello. Upea entonces quiere decir que ñañe bareína. Bueno, viste, se dan cuenta, ya es para hacer todo un tratado, para escribir todo un libro, si querés, sobre el amor verdadero que nosotros tenemos que vivir, pero porque amamos a Dios. Incluso ese mismo santo, San Agustín, pero él lo cristianizó, esta idea, pero poniéndole en la realidad. Porque después también San Agustín utiliza esta misma frase que encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Porque él, San Agustín dice, ama a Dios y haz lo que quieras. Ya repetí mi, vea, ama a Dios
y haz lo que quieras. Llego llamando a la retiro salesianito mi tanu sucuran. Yo todos los jueves y viernes tenía el retiro espiritual 2 días, ya en tú, hacia acá, Cupé, con los jóvenes. 30 jóvenes siempre, 30 jóvenes araja del colegio. Había primero, segundo y tercero de la media. Ahí gustó mi juventud cuerandi. Entonces me venían y yo les decía, a ver jóvenes, díganme por esta frase, explica, pónase lo que Dios nos pide. Y lo que decía San Agustín, eso es frase a AQPM, ama a Dios y haz lo que quieras. Jamás dice la juventud, cierto país, podemos hacer lo que queremos. Un peana ahí, te japen ahí, pendero haremos ya pilla baiteina. Podemos hacer lo que queremos. La pega con de política, ve ahí, eres mío, haz lo que quieras, ahora ya podemos oír. Pero ahora yo le decía, no señor, porque la primera parte dice, ama a Dios. Ama a Dios es la premisa, ama a Dios. Y después quiere decir que en la libertad y el amor de Dios, dai por iremos a la república, ve, las cosas del pueblo, nada poco vimos ahí. De ella vamos ahí va a ver la bahía. Siempre vas a tener esa moral alta, ¿verdad? Y en todo el sentido, ¿verdad? De nuestra vida, en tu familia. Y haz lo que quieras. ¿En serio? Estamos enseguida. Ella por allá posea. Muy ya pitañan de ella por allá posea. Y sin embargo, la premisa es esencial porque cuando nosotros vivimos ese amor verdadero a Dios, jamás nadie va a ir contra el otro. Después, enseguida Jesús nos dice que desde ese amor es que nosotros vamos a movernos y vamos a ser bien concretos. Ya estamos ahí la idea. ¿Ve? Y por lo tanto dice, yo por eso les aseguro que ustedes van a tener al Paráclito. Bueno, tengo palabras así lentas ahí, Paráclito, porque griego veo ahí. Parácletos, que quiere decir ese que está a tu lado. Eso quiere decir el Paráclito, en griego, ese que es griego. Muchas veces no entendemos, ya traducí directamente al castellano. Y por eso que no llegamos a entrar en el sentido profundo, nos quedamos Paráclito, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, queridos hermanos, es la fuerza justamente del recordar, del aprender, de lo que se quedó en nuestra vida y que nosotros ahora estamos poniendo en práctica. Para entender mejor qué viene a ser el Paráclito, es la fuerza de Dios, es como tu mamá, que vos aprendiste de chiquitito. ¿A vos quién te enseñó a rezar? ¿Quién te enseñó a rezar? Tus padres. ¿Y tu papá? ¿O tu mamá? No saben. Generalmente son las mujeres, las mamás las que nos enseñan. No es que nuestros papás nos rezan, pero el hombre tiene otra psicología, por lo menos ya en Depiteme. ¿Y a vos quién te enseñó a rezar? Y vos un día fuiste chiquitita también. Sigo siendo chiquitita. Ya baitelan de chiste. Hasta ahora sigo siendo pequeña. Bueno, pero fíjense, así es. Todito nosotros, como dice esa música, de los labios de mi madre, aprendí a rezar. En el nombre del Padre, ya hoy viene poi. ¿Sí o no? Sí, así te aprendimos. Para escribir, ¿quién te enseñó a escribir? ¿Tu mamá o tu maestro? Lo que sea, ya así mi hijo, me tuve. Qué interesante, ¿verdad? Hoy nosotros, desde los años que han pasado, miramos hacia atrás y decimos, gracias Señor, ¿verdad? Porque ese es el Paráclito, ¿entienden? Vea la griego, ves, dice la Paráclito. Vende para cualquier cosa. Vos te vas, manden voy a jugar, güey. ¿A vos quién te bañó cuando era chico? ¿Y ahora quién? ¿No te baña más tu mamá ahora? Bueno, pensé que te seguía bañando. Y después en un momento, no quiero más. Guau, como si fuese que nunca, no, hombre, oye. Qué interesante. Pero ¿qué es lo que queda de nosotros? Lo que queda de nosotros es lo que hemos aprendido. Japear con la ñande, ya este día y ñandeína, ¿entienden? Eso que ustedes aprendieron, eso es lo que ustedes ahora lo tienen que poner en práctica. Y miren, queridos hermanos, si nosotros estamos, y ustedes principalmente en esta hermosa comunidad que tienen aquí, este pico es, ¿cómo se llama el barrio aquí? ¿Qué barrio es?
¿Eh? San Así lo se Pascual. llama, San Sí. Pascual, que bien baila. Sí. Entonces San Pascual baila. Bueno, San Pascual, ¿verdad? Y así lo se llama el barrio. Bueno, entonces en esta comunidad, queridos hermanos, aquí de Trinidad sería en general, ¿verdad? Yo vuelvo nomás a decirle porque la gente, todo lo que nos ven a la cuenta de Teiteña de ya, hay nada más de 300.000 personas, y entonces ellos no saben, y moico y pon ahí, te ve tu pao, vea, movio, ve capilla, ve, ¿entienden? Por eso le pregunté, entonces, si hay San Pascual era la de barrio, ¿ave? Estamos en Asunción, en este gran, ¿qué sería? Trinidad, ¿verdad? Entonces, Santísima Trinidad, exactamente, la parroquia Santísima Trinidad. Pon ahí, vea, Petupao, vea. El país Ricardo Moreno pero sigue como párroco ahí. Sí. El psicólogo, ¿verdad? Sí. Depende de psicólogo, paiteo y ahí. Bueno. Y entonces, miren que es interesante porque cuando nos está diciendo, les voy a enviar el Paráclito, quiere decir que ahí está el que te ayuda. ¿Qué tal ve aquí en el barrio, verdad? ¿Será que nosotros somos paráclitos? ¿Será que nosotros nos ayudamos a crecer? Yo les voy a enviar, Él les dará otro Paráclito. Pero miren cómo dice, queridos hermanos, continúa. Para que ese Paráclito esté siempre con ustedes. Pero todavía no llegamos a lo esencial, Gina, ¿verdad? Dice, dentro de poco, ustedes ya no me van a ver más. Este domingo, sexto del tiempo de Pascua, le llamamos el domingo, así si le vamos a poner un título, el título de la preparación. La preparación. Ya repetí mi domingo de la preparación. ¿Por qué? Porque el Señor nos está preparando a dos grandes misterios que vamos a celebrar el próximo domingo, que es la ascensión de Jesús al cielo. Entonces, algo que te la penderúa lleva, que te prepara, porque de chiquitito te enseñó a que vos te puedas valer por vos mismo. Digo, ya pocuana de a poquito, comenzás a gatear, vos no valés por vos mismo, no podés caminar, alguien te tiene que ayudar, ese es tu Paráclito. Llámele mamá, llámele papá, llámele una niñera, llámele el que sea, pero esa persona que te ayuda. Y en cualquiera de los campos de nuestra vida, siempre tenemos, así humanamente hablando, al Paráclito. Y Jesús aquí utiliza esa palabra para darnos a entender que había sido en la vida espiritual también nosotros necesitamos al Paráclito, del Paráclito, de ese que nos tiene que ayudar continuamente. Y por eso dice, yo no les voy a dejar huérfanos, porque el próximo domingo pues Jesús, bye bye, ojo, esta mañana de hoy, con la ascensión. La teología principal que vamos a celebrar el próximo domingo, séptimo domingo ya, que es la ascensión de Jesús al cielo, es para enseñarnos justamente que todo lo que nosotros fuimos aprendiendo con Jesús durante nuestra vida, que pasó haciendo el bien, curando a los enfermos, entonces ahora nosotros somos los que hemos también aprendido a hacer eso mismo que hizo Jesús. Entonces hoy nos prepara, por eso es domingo la preparación, nos prepara y nos dice, bueno, o ale va a ser allí, o ale tereima, esta iteima se pombo, esta iteima ese mañana mongueta a la cuenta, re po o si no, rey po dos posibilidades, re po mara, ya ne cambuey mara, porque yo mi hijo ya te enseñé, hice el camino contigo, así es que si vos hiciste ese camino conmigo, ahora, entonces sos vos, el que ya tenés que caminar con tus propias piernas. Como ya la nieta había sido ese día, no sé si era el jueves o el viernes, creo que en estos días, ¿verdad? O un contento el Señor, ¿verdad? Y aquí mi nietita hoy, por fin, caminó sola, ¿entiendes? Siempre hay que esto, que aquello, si no ya rayo y hay, la criatura, sí. Todos nosotros pasamos por esa experiencia de la vida. Nuestros padres que nos hacían caminar así. Si hay puruyepe aquella corralón, hay puruyepe aquella
vaya a andador, ¿sabe? Pendero andador, güey. Bueno, ¿se dan cuenta? ¿Vos usaste andador? Ya no me acuerdo. ¿Viste? Era hipotante, de poira. ¿Y vos? ¿Vos? No sabés tampoco. ¿Usted no se acuerda? ¿Vos usaste andador? ¿No? ¿Quién usó andador aquí? ¿Alguna vez? ¿Nadie usó? Nadie se acuerda. ¿No había? Antes había todo así de madera que te hacían carpintero, mío, yo ponía con ruedita y lo que sea. Tan pobre, amigo, peango. Mocoy, palito, yo muy bien de yo. Bueno, en fin. Pero aquí entonces el Señor nos está diciendo, miren, yo me voy, pero ahora ustedes se tienen que quedar. Son ustedes los que tienen que caminar con sus propias piernas, porque la ascensión, la teología, lo que la iglesia nos enseña es verdaderamente para que nosotros ahora traigamos al mundo el reino de Dios. Ustedes son los responsables. Y por eso es un domingo de preparación. Y dice, dentro de poco ustedes ya no me verán porque yo me voy a ir. Y ahora dice otra palabra interesante que parece que se contradice. Pero ustedes sí me verán porque yo vivo. ¿Dónde? En ustedes. Quiere decir que el verdadero cristiano, y por eso nos llamamos Alter Christi, otros Cristos, somos ahora nosotros. Yo vivo en ustedes. Son ustedes los que se van a responsabilizar verdaderamente como cristianos. Y ustedes están en mí porque recuerdan lo que yo les enseñé. Y porque han recibido mis mandamientos y ustedes lo cumplen. Y por último, queridos amigos, y esto es como termina, y esto es lo esencial y lo fundamental, dice, yo los amaré a ustedes y de esta manera yo me manifestaré al mundo. Miren cómo termina. Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros no podemos estar simplemente esperando que Dios haga todo por nosotros. Quiere decir que ahora nos corresponde a nosotros. El accionar es de cada uno de nosotros, porque hemos entendido, nos hemos comprometido. El cambio que necesitamos para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestra vida, para nuestro país, entonces depende de nosotros. De balde le vamos a pedir, le vamos a decir, cambia mina, andeñan de yara ya papá. Porque imagínate que somos nosotros en donde Él se va a manifestar. Así que vamos a pedir también esta gracia, y especialmente también por intercesión de nuestro santo protector. Porque todos los santos, y especialmente San Pascual Bailón también, nos invita a eso, conociendo sus virtudes, conociendo su accionar como cristianos. Él hizo prácticamente esto que el Señor hoy está diciendo. Así como el Señor le preparó, nos preparó y nos prepara a nosotros, así también nosotros hoy nos preparamos para traer el reino de Dios en nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Creo en Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Respondemos, Padre nuestro, escúchanos. Padre nuestro, escúchanos. Para que todas las comunidades cristianas
cumpliendo con fidelidad el mandamiento de Jesús, sean testigos creíbles de la unidad y la alegría pascual en medio del mundo. Oremos. Padre nuestro, escúchanos. Para que en este año del bien común, nuestros gobernantes actúen con coherencia y honestidad, buscando siempre la justicia y la equidad para todo nuestro pueblo. Oremos. Padre nuestro, escúchanos. Para que el amor de Cristo se manifieste en quienes atraviesan dificultades y encuentren en nosotros una mano solidaria que los ayude a salir adelante. Oremos. Padre nuestro, escúchanos. Para que este tiempo pascual renueve nuestra fe y nos impulse a vivir un amor sincero que se traduzca en obras de bien hacia nuestros hermanos. Oremos. Padre nuestro, escúchanos. Para que el Señor manifieste su misericordia a nuestros hermanos difuntos y les conceda contemplar su rostro en la alegría de la gloria eterna. Oremos. Padre nuestro, escúchanos. Vamos a rezar por el señor Balbino, que falleció entonces hoy. Pidamos por su eterno descanso. Vamos a pedir también por el señor Cardoso, su esposa, que piden también oraciones por la salud de estos. Y por todas las personas por quienes nosotros hoy encomendamos nuestras oraciones. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Que el Señor mire con bondad las ofrendas que ahora llevamos a su altar, los frutos de nuestro trabajo manifestados en este pan y en este vino, y nos haga dignos de participar de su sacrificio redentor. Hemos trabajado toda la semana, nuestras manos la han triturado, la masa se mezcló con nuestro sudor. Hoy te presentamos en nuestra vida, Señor. Aquí está, tómala, Señor, transfórmala en tu divinidad, en tu divinidad. Aquí está, tómala, Señor, transfórmala en tu divinidad, en tu divinidad, en tu divinidad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Llena hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo. ¿Por qué? Con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas. Queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría. Junto con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Paru pire yerero
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: coman y beban todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos, Señor, hasta que vuelvas. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Señor, que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí nuestra comunidad, nuestra capilla de San Pascual Bailón, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de la señora Marta, el señor Leoncio Cardoso. Ellos están pidiendo oraciones por su familia, por su salud. También te pedimos, Señor, hoy que recuerdes a tu hijo Balbino, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos también, Señor, a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, Señor, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, los apóstoles, San Pascual Bailón, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia.
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Jesucristo, tu pañandellana o besará. Ripe aba, angai para pui, ore oriaku ereko. Jesucristo, tu pañandellana o besará. Ripe ama, angai para pui, ore poriahu bereko. Jesucristo, tu pañandellana o besará. Ripe aba, angai para pui, ore popu aguapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para Que sanar. el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús nos ha amado hasta dar la vida por nosotros y ha salido victorioso de la muerte. Felices los que compartimos la mesa de la Pascua. Acerquémonos con fe y gratitud a recibirlo. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí, aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos. Contigo mi camino es difícil, me
Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Bueno, vamos a ponernos de rodillas frente a nuestro santo, San Pascual. Vamos a pedirle aquella gracia que necesitamos cada uno. Ahí usted tiene la oración a San Pascual, así es que vamos a pedir por intercesión de este santo la gracia para nuestra familia, para nuestra comunidad. Oración a San Pascual. Señor Dios, tu siervo San Pascual, que vivió plenamente los valores del Evangelio, la humildad, la alegría, la verdad, la paz y la caridad, nos ayude también a nosotros a caminar hacia la santidad. Jesús, tú que honraste a San Pascual a tener siempre una fervorosa devoción hacia los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, concédenos la gracia de recibir siempre este alimento divino y amarlo con todo nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Pascual, ruega por nosotros. San Pascual, ruega por nosotros. San Pascual, ruega por nosotros. ¡Viva San Pascual! ¡Viva! Muy bien. Vamos a ponernos de pie, o vamos a sentarnos y vamos a escuchar las indicaciones de nuestra comunidad. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este domingo, en este día de nuestro novenario. Agradecemos al Padre Víctor Luis Cabañas por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Paí. Un gusto siempre recibirte y también acompañar a Ñandeyara Ñe'e. Vos sabés que en nuestro barrio hay mucha sintonía del canal, ¿verdad? Así que siempre por pedido de los vecinos pedimos que Ñandeyara llegue hasta acá también, una vez al año por lo menos. Agradecemos a las personas que nos acompañaron hoy, agradecer al coro de la comunidad Nuestra Señora de la Asunción que están aquí con nosotros hoy, a los responsables que también están aquí, les damos un fuerte aplauso de agradecimiento. Muchas gracias, queridos, un año más. Ojalá que nos volvamos a encontrar pronto. En agosto primero nos vemos. También agradecer a los catequistas del área de CEFIBE que están acompañando a los niños que pudieron venir también. También agradecemos a los miembros de las comisiones vecinales que están presentes hoy y a todos ustedes que nos acompañan. Mañana continuamos con nuestro novenario a las 19 horas, la Santa Misa nuevamente. Esperamos que puedan venir. Cuarto día, ¿verdad? Y están invitados nuestros vecinos, van a hacer doblete, triplete ya algunos, ¿verdad? De las calles Valdivia, General Delgado, ¿verdad? Está en el programita, así que les invitamos a que vengan nuevamente a acompañarnos mañana, ¿verdad? Y así seguiremos caminando en nuestros días de novenario. También tenemos, hoy con éxito hicimos nuestra milaneseada, que gracias a Dios salió muy bien. Anoche también inauguramos las comidas típicas y ahora ya no hay comida. Ahora hay rifa. Así que ya terminó la mástica, entonces ahora empezamos con la rifa. Hasta el próximo sábado, domingo, mejor dicho, porque hoy en 8 es nuestra fiesta patronal, ¿verdad? Así que con la señora Estela a la salida, los que quieran colaborar a 5.000 guaraníes, tenemos varios premios. También los que quieran llevar taloncitos de rifa para vender, son de a 20 numeritos y pueden colaborar con su familia y venderle a sus conocidos, ¿verdad? O en su trabajo, donde más les guste vender, pero vendan. Gracias a todos una vez más y les esperamos nuevamente mañana, si Dios permite. Y gracias también a Ñandeyara Ñe'e por aceptar la invitación de venir a acompañarnos hoy en nuestra Eucaristía. Muchas gracias, Padre.
Y acá te hacemos llegar, pasa nomás, señora Estela, un pequeño presentito, como estamos modo albirroja, para que tomes tu teté, tu cafecito en tu taza de la albirroja. Gracias, Padre Cabañas. Ñañe Poeta San Pascual Bailón, para que podamos traer no solo una taza, vaya Beruana, eso es la Copa Mundial, primer puesto ya ganar, ya quiero que como San Pascual Bailón. Bueno, qué bien, muchísimas gracias por este cariño y por este recuerdo. Bueno, y ustedes saben, Ñande Yañé está aquí presente, ¿verdad? Nuestro canal, primer canal católico que tenemos, transmitiendo directamente. Cumplimos ahora justamente en el mes de abril 4 años de presencia, 4 años. Nosotros el 31 de mayo vamos a hacer un almuerzo, es domingo 31 de mayo, así que todos están invitados, los que quieran participar. Vamos a hacer allá en el Yacht y Golf Club, hacia Lambaré. 100.000 guaraníes cuesta la adhesión para ir a almorzar y encontrarnos un poco. Y eso es justamente para recaudar un poco de fondo, porque estamos tocando fondo, ¿entiendes? Ese día, Padre, es Santísima Trinidad. Justo Santísima Trinidad, ¿vio? Peña Poeta se ha gusta, triplemente me gusta la de vivo. Bueno, qué bien. Bueno, entonces eso ahí. Y como siempre, nosotros donde vamos, ahí tenemos nuestra alcancía. Bueno, los que quieran colaborar después al final de la misa también pueden hacerlo libremente, como siempre lo hacemos. Nosotros tenemos 3 maneras como mantenemos nuestro canal, porque 24 horas de transmisión no es fácil, sobre todo por todo lo que significa el costo, ¿verdad? Para mantener mensualmente este canal. Además estamos en otros 4 canales para llegar un poco más. Hay otros canales que todavía no podemos comprar espacio porque cuesta plata, ¿verdad? Pero, en fin, de a poquito. Yo pienso que en la medida en que haya también conciencia de la iglesia quiere decir comunidad, todos, cuando nos apoyemos, ciertamente que vamos a poder también entrar en todos esos otros canales que nos faltan todavía. Pero ya estamos en NPI, Telefuturo, la tele, Unicanal y nuestro propio canal, en 5 que estamos transmitiendo. Y después todas las redes, ahí ya estamos también para transmitir siempre las 24 horas. Muy bien, nos ponemos de pie entonces y hacemos nuestra oración final agradeciendo al Señor esta Eucaristía y pidiendo siempre la bendición y protección de San Pascual, nuestro santo patrono. Dios Todopoderoso, que nos hace renacer a la vida eterna por la resurrección de Jesucristo, concede que los sacramentos pascuales que hemos recibido hoy, en este tercer día de nuestro novenario dedicado a San Pascual Bailón, den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Y viva Cristo resucitado. Viva. Viva San Pascual Bailón. Viva. Y viva nuestra comunidad. Viva. Un fuerte aplauso para el Señor. Era el final de la Pascua, el día de Pentecostés. Dios Padre nos daba la gracia, un santo